Como es de esperarse, hay un tema que hay que dedicarle un buen tiempecito, hacerlo con prudencia, analizarlo con prudencia, y es la tragedia que nos sorprendió a todo un país, lo ocurrido el recién pasado lunes en la discoteca Yesé. Se ha hablado mucho del tema, eh, algunos titulares que la llaman la gran tragedia, y yo le decía a Yanni en el hogar, que es verdad que esto es una gran tragedia, pero no es la tragedia más grande que ha tenido en la historia, como han querido dimensionarla algunas personas, algunos comunicadores, algunos editoriales en la República Dominicana. Y había una que yo no les recordaba el nombre, le hablaba a Yanni, le hablaba del río, recuérdate del río. Y en la historia hay un río que se llama así, eh, y fue aquello, creo que producto de la tormenta George, lo que pasó en el sur del país, en la Mesopotamia. Esa misma. La Mesopotamia, ahí creo que se fueron más de 1.500 personas en una sola noche. Pero en 1930 la tragedia más fuerte, claro está, por cómo era que estaban hechas las edificaciones en la República Dominicana, fue el San Zenón, 1930. Mal contado, se habla de 2.000 personas. Pero eso es historia. Para dirán, ¿y por qué Nicolás está hablando de eso? Bueno, porque es que debemos no actuar con tanto sensacionalismo en medio de la tragedia, porque la gran tragedia la tiene cada individuo cuando le sucede algo. Mi abuelo paterno, yo no llegué a conocerlo ya, pero cuando muere mi abuela materna, yo siendo un niño, no recuerdo si llegaba a los 10 años, yo creía que el mundo estaba comenzando su fin en ese momento. Pero más tarde, de mis hermanas, bueno, yo no había nacido cuando la primera hermana nuestro de mi familia murió, pero la segunda fue una hermana muy querida, muy allegada a mí, y murió en Puerto Rico. Luego otra tragedia que tocó a mi familia fue Radamés. Y más, luego le siguió papá, a papá le sigue mamá y a mamá le sigue Víctor. O sea, se está comunicando con usted de una persona que sabe lo que es una tragedia de esta naturaleza. Que le ha chocado a uno realmente, y para mí esa ha sido la grande tragedia. Pero esta situación, que yo creo que impacta tanto, quizá mi enfoque sea equivocado o no, pero impacta tanto porque no creo que se haya quedado una zona del país que no haya sido tocada por esta tragedia, señores. Oigan lo que les voy lo que estoy diciendo. Y extranjeros también.
¿Perdón? y extranjeros. Sí, y extranjeros. Pero no hay una zona del país, una zona que pueda decirse que no salió impactada directamente, más del shock, el shock que se recibió, ver caer un techo que según los entendidos de la materia habría que determinar bien cuál fue la explicación, porque no es ver así que un techo no se vaya cayendo por parte, sino que es ¡brup! De un fuetazo. Entonces, Como dicen algunos que estaban ahí, cuestiones de milésima de segundo. sí, eso fue, no, algunos pudieron reaccionar que estaban cerca de la puerta o de una de las puertas y pudieron salir, pero que cae de esa forma. Primero dije que impacta a todas las áreas, a todas las zonas de la República Dominicana. Creo que si usted coge para el este y va a encontrar un afectado, si coge en el sur, muchísimo afectado, usted coge al Cibao Central, afectado, usted coge línea noroeste, cómo nos fue impactando a nosotros también. Pero además, otra lectura que le doy a la situación, ahí murieron personas desde lo más humilde hasta de la persona de lo más acaudalado del país. Entonces eso impacta socialmente también. Pero en términos de todas las áreas humanas, peloteros, artistas, banqueros, Funcionarios. del arte, ahí estuvo este Polanco, el que viste a los artistas. O sea, ¿qué área del ser humano no fue impactado en esa tragedia? ¿Qué no fue impactado? En medio de toda esa situación, entonces, nosotros queremos unirnos a todo aquel que ha llamado a la empatía, porque demasiada, y escúchenme el término, disparate, por no decir pendejadas, han hablado. Personas que se supone que deberían estar orientando, La población. llamado a la calma, unirse al dolor, y después del dolor, después que usted llore a su familiar o llore como dominicano, aunque no fuera impactado usted directamente, pero sí como dominicano, esta desgracia que le ha pasado al país, entonces tenemos que venir con resiliencia. Y yo hablo de la falta de empatía en algunos sectores de la sociedad, y no podía faltar los medios de comunicación. Primero comenzamos que se dice, y eso saldrá después, que ahí habían bandidos, inclusive bandidos con uniforme, que en vez de estar auxiliando a la gente, lo que lo estaban era robando. Despojando. Hasta que llegó un general y sacó a todo el que no tenía que estar ahí, inclusive a los uniformados que no debían estar ahí. Creo que hay 2 civiles presos que fueron detenidos al instante, encontrados ipso facto en el acto haciendo sus demandas.
ahí se ve la falta de empatía de un ser humano. Pero además, comunicadores que en el momento del dolor, queriendo reclamar ya la causa que determinaron eso. Eso es un protocolo y hay que, no, porque así como exigimos en ocasiones, que saltan los protocolos, óigase, no se puede, si usted quiere que la cosa quede bien, que la investigación científica se haga correctamente, hay que llevar los pasos del protocolo para llegar a lo que deseamos y queremos todo, que es identificar la causa. Correcto, y eso hay que hacerlo, pero es el momento de usted querer ser un protagonista exigiendo responsabilidades, exigiendo resarcir. Ese no era el momento. El momento es a partir de ahora, el momento es a partir de que el gobierno dominicano ya dio terminado la tarea de rescate, de salvaguardia y de rescate. Ya limpiaron la zona. Ya ahora sí vamos a investigar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las posibles causas y las consecuencias que pueden venir. Veía con tristeza, y por eso hablo de la empatía, porque uno tiene que ponerse en la piel del otro, la persona reclamando sus cadáveres, a su familiar ya muerto, y oír también agitadores hablando de la incapacidad que tenemos cuando primero, y para que no se olvide, hay que felicitar a los organismos de auxilio, de socorro, hay que felicitar a las autoridades por la pronta respuesta que se dio a la situación. Aquí algunos dicen que fue porque Nelcy Cruz, nuestra gran gobernadora, nuestra madrina de la provincia de Montecristi y del deporte, llamó al presidente. Por eso actuó rápidamente. Pero caray, hubiese sido cualquiera que hubiese tenido acceso al presidente. Y usted se imagina que el presidente lo llamaron en el acto y que no hubiera actuado en el acto. No importa quién hubiese sido, pero tenía que actuar prontamente como lo hizo. Después se cuentan los heridos, se cuentan los muertos. Que allá van 225. Y posiblemente sigan aumentando, señores, porque cuando a quien le cae una carga así, médicamente está comprobado que usted se puede ver bien físicamente, pero por dentro todos los órganos pueden estar destruidos. O puede haber un órgano sangrando internamente. Y le da una hemorragia. Y como sucedió. La misma gobernadora salió con vida, Octavio Dotel salió con vida, pero todos sus órganos ya no existían. Estaban deteriorados. La más mínima posibilidad, científicamente hablando, de que se pudieran salvar. Ahora bien, en esos momentos lo que se necesitaba en el país era mucha empatía, como lo demostró el país. Solo es que aparecieron siempre como... Se destaca, y quizás yo mismo esté cometiendo en el error, nosotros mismos estemos cometiendo el error de destacar esa perversidad que hubieron ahí, y no de la solidaridad que el pueblo dominicano demostró. Y hay que darle gracias a México, hay que darle gracias a Puerto Rico, porque mandaron rescatistas. Y para aquellos que quisieron criticar a los rescatistas dominicanos, se le dio una bofetada cuando esos rescatistas dijeron que República Dominicana estaba actuando apegado a los protocolos internacionales de desastre.
y que actuaron con prontitud y con rapidez. Yo escuché a un amigo comunicador que te comenté a ti en lo personal, Yanni, bueno, este amigo tiene que desconectarse un momento, decir que entre la llegada y lo que se comenzó a actuar, se perdieron como 15 minutos y en esos 15 minutos pudieron verse salvado más vidas. Oh mi Dios, oh mi Dios. En un momento, en un área de desastre, hasta el momento, cuando usted llega, lo primero que usted tiene que es hacer un levantamiento. Orientarse, ver. Y ver por dónde usted Para va a no, entrar. pa no entrar. Por dónde usted va a entrar para no crear mayores problemas. Porque a veces la desesperación no lleva, y son casos que hay que tratarlo con, por muy desesperado que uno esté, pero con precaución, con medida, observar antes de, para no, tal vez, hubiesen sido mayores los muertos. Arimendi González, Julio de Peña, Rafael Peña, gracias hermano por estar ahí. José Cabrera, gracias por estar ahí. Sus aportes serían muy bien agradecidos. Julio de Peña desde la capital, asimismo Arismendi González y José Cabrera aquí en la provincia. Rafael Peña también. Miren, o escúchenme. Ahora viene el momento de la resiliencia. ¿Por qué? Porque tenemos que reinventarnos nosotros. Yo digo que la humanidad como que no aprendió mucho la enseñanza del COVID. Porque veo que la gente vinieron más agresivo. Todo el mundo se cree que tiene la razón. Esa falta de empatía y falta de solidaridad, bueno, que en República Dominicana se demuestra que todavía, que no todo está perdido, que hay posibilidades de que nos levantemos como nación. Dice Arimendi, siempre guarda un dolor, pero ahí está la esperanza. La fe y esperanza, Arimendi, son dos cosas fundamentales en estos momentos. Resiliencia también, nosotros resiliencia, porque miren, el gobierno dominicano ha actuado correctísimamente. Antes de pasar ahí, con respecto a lo que son la demora de los cadáveres. Mira, Nicolás, público que nos ve, debemos decir que han trabajado rápido. Demasiado. Porque date cuenta que una autopsia, mayormente, tú llevas a tu difunto hoy y a la semana que te dan la respuesta del resultado de la autopsia. No, y como dicen los... Entonces han trabajado. Como dicen los a tiempo patólogos récord. forenses, nosotros estamos acostumbrados, cuando hemos tenido más cadáveres hemos tenido 5, pero 200 que tienen encima. Pero ¿y por qué hay que hacer? Si saben que se cayó de un derrumbe, ¿por qué hay que hacer la autopsia? Miren, los empleados de ahí, y esto es una explicación que yo la escuché muy bien de un entendido en la materia, los empleados de ahí tienen que, si estaban cotizando y se estaban declarando, tienen que ser recompensados sus familiares por riesgo laboral. Y para riesgo laboral, saber, sea que usted haya sido herido, usted haya sido mutilado, lo que sea, o haya fallecido, tiene que haber una autopsia que diga que usted en tales circunstancias murió. Un documento que avale. Esa es la autopsia. Que por qué usted está herido, de qué usted quedó herido, cómo fue herido, si usted falleció, cómo falleció, qué circunstancias, cómo. Ok. Si usted estaba cotizando en la AFP, la AFP, a la Fondo de Pensiones,
tiene que estar ese documento para que el familiar pueda Reclamar. actuar en función. Inclusive los que están en los centros médicos siendo asistidos, que el riesgo laboral tiene que cubrirle Todo. todo lo que tiene que ver con el tratamiento en la clínica o en el hospital, tiene que ver un documento que diga que usted fue ahí. Que usted laboraba ahí, que usted estaba en su hora de trabajo. Correcto. Entonces, por eso, señores, que nosotros hemos llamado, porque todavía, me imagino que todavía hay familiares que no han recibido Sí. al cadáver de su familia, para darle cristiana sepultura y bregar con su duelo, que eso es normal, que es natural. Pero hay que darle, tiene que tener este conocimiento para que tenga un poco de paciencia. Mira, es que un momento doloroso, eso no se le, ese dolor y esa desesperación no se le niega a nadie. Lo que debe de entender que es por su porvenir, porque a lo mejor yo, madre de familia, que voy a quedar soltera, porque mi esposo trabajaba ahí, no sé de qué voy a sobrevivir, pero debo de entender que no me han entregado a mi esposo porque están haciendo los pasos del lugar para que yo no quede desamparada con mis hijos. Correcto. ¿En qué consiste la resiliencia que debe de tener ahora el país y los familiares? El país tiene que seguir hacia adelante con los proyectos de desarrollo, los proyectos de nación y recuperarnos lo más rápido posible de esta situación. Los deudos ahora tienen que redefinir su proyecto de vida. Los que tengan un proyecto definido, que sigan con su proyecto, pasen el duelo y saber que la vida más adelante continúa. Los que, porque van a haber quizá hijos dependientes de muertos, van a haber mutilados que están en los hospitales y puede que salgan con una pierna menos, con un brazo menos, que Dios le permita que no sea así, pero si sea así, entonces lo que único que hay que hacer es ya con su nueva condición usted redefinir cuál es el proyecto a usted continuar en la vida. Y aceptar las orientaciones de psicólogos, las visitas psicológicas, permitirla, aceptarla. Euclides Enrique, saludos cordiales, bendiciones mil para los dos. El hombre de llegó parado, te esperamos ahorita, Enrique. Dice Arimendi González, las grandes tragedias dejan grandes enseñanzas. Entonces, eso es lo que ha pasado, señores. Hay que explicar. Y por último, para este tema, la desconfianza sobre la comisión. En este país se dice que la comisión es la mejor manera de enterrar una situación, que eso se queda ahí, porque históricamente eso es lo que ha sucedido, pero siempre tiene que aparecer un pero. Como yo le dije que al principio, ahí habían personas, empleados, obreros, de muy escasos recursos. También había personas de los mayores niveles económicos. La esposa, la difunta esposa del difunto hijo del ministro de Obras Públicas, creo que su nombre era Eduardo también, pero su esposa es hija nada más y nada menos que de los Grullón del Banco Popular. Personas que tienen los suficientes recursos como para ellos reclamar una investigación independiente y contrastarla con la oficial. O sea, y no hay dinero del mundo que usted le pueda ofrecer a esa persona para estar tranquilo, aquí todo está bien,
y tu familiar enterrarlo. No hay forma. Mira, te voy a dar esto, deja eso así. No hay forma. Al ministro de Obras Públicas, ya en 2 periodos de su vida fundamentales, ha sido ministro de Obras Públicas. Recién pasado, senador por la provincia de Santiago, senador de la República. Usted le puede venir con un mamotreto de investigación. Creo que no. Entonces, había militares. hay un general muerto ahí, hay médicos, hay abogados, el encargado de supervisión de obras del ayuntamiento también se fue, hay de todo tipo. Entonces es muy difícil que se pueda venir con una investigación motrenca, pero que además hay investigadores internacionales. Porque mira que sucede en ocasiones, Nicolás. No estoy diciendo que todos lo hagan, pero pasó un caso, tú y yo hacemos un negocio, como se dice, un trato, como se dice, de tras cortina, que no sale afuera, entonces decimos, no se hizo la investigación, pero no se sabe qué pasó, el trato que tú y yo hicimos. Entonces por eso se dice, no se hizo la investigación, no, es que en ocasiones sucede eso, esas negociaciones tras cortina. Sí, se dan negociaciones, pero te estoy diciendo que no son en todos los casos. En una sociedad civilizada no hubo reclamaciones judiciales. Exacto. Porque la persona se pusieron de acuerdo y hubo esto fue lo que pasó, pero las personas se pusieron de acuerdo. Perfecto, hasta ahí todo eso bien. Pero en esta ocasión no hay manera. Primero, hablo de cómo se van a poner de acuerdo con los grullón, o qué decisión van a tomar los grullón. Sí, es difícil. Con una familia, porque tampoco son uno cualquiera los dueños del YESEC. Y no estoy hablando en términos económicos, porque en términos económicos pueden ser menos que los grullón, muy probablemente. Estoy hablando de la tradición familiar, un centro de diversión de la familia de alto nivel de este país por más de 53 años. Generaciones. Que eso lo comenzó la mamá del que está al frente hoy, del que está dando la cara hoy, que Cabrera, un señor vinculado a los medios de comunicación y que según, porque yo no lo conozco ni por referencia, es una persona responsable que da la cara y al parecer es así porque está dando la cara. Él no estaba en el país. Vino a enfrentar la situación. Pero bien, que la enseñanza sea, porque nosotros vemos la muerte como algo extraordinario. Bueno, cuando suceden de esa manera, hay que verlo así. Pero la muerte puede ser la continuidad de la vida. Si usted es un hombre de fe, de religión, usted entiende que usted va a pasar a otro plano de la vida después que muere. Y así le dicen en las iglesias a uno: muere el cuerpo, pero no el alma. Entonces, le deseo, y especialmente a los familiares de nuestra amiga Nelcy Cruz, toda la resiliencia del mundo, y por eso siempre digo que la muerte, que la tierra le sea leve y que nos allane el camino, porque para allá vamos y allá nos juntaremos. Hoy, a las 5 de la tarde, hay una misa en el local de la Gobernación Provincial, y desde aquí invitamos a que todos podamos estar presentes, darnos un abrazo solidario,
porque como escribí, me Es en la reconforta, parroquia San Fernando. perdón. Dice la invitación aquí que es en la parroquia San Fernando. Bueno, pero esa de hoy a las 5 de la tarde. Sí, sábado. Bueno, está para la gobernación, pero bien. Vuelve Ronald, por favor, y ponme esa fotografía. Nelcy Cruz fue eso, esa sonrisa que ustedes ven ahí, natural, no es una sonrisa, no es una pose, y murió como vivió, alegre, porque ella siempre fue alegre, y estaba precisamente divirtiéndose en ese centro cuando le tocó la hora. En paz descansa, madrina de la provincia de Montecristi y especialmente del béisbol.